Hola a todas y a todos. En este videito vamos a discutir algunos aspectos conceptuales relacionados con los contenidos del bloque de los materiales para cuarto grado. En particular, nos interesó enfocarnos en los aspectos relacionados con el calor y la temperatura, su relación con los materiales y en particular los metales y el modelo de partículas como el marco conceptual que subyace a las ideas que queremos que las y los niños de cuarto grado aprendan. Este es un tema particularmente interesante debido a que las y los niños probablemente lleguen al aula sosteniendo ideas alternativas acerca de los fenómenos relacionados con el calor y la temperatura. A veces las y los adultos también tenemos ideas erróneas sobre estos temas. Y muchas veces las sostenemos y las reforzamos desde nuestro discurso en el aula. En otros videos exploraremos aspectos didácticos relacionados con estos contenidos y presentaremos una última parte de la secuencia didáctica que les proponemos. También discutiremos la experimentación como modo de conocer especialmente privilegiado para los contenidos del bloque de los materiales y sus cambios. Vamos a empezar entonces. Veamos primero qué nos dice el diseño curricular y analicemos rápidamente la progresión de estos contenidos a lo largo de la escolaridad. En el primer ciclo, las y los alumnos tienen un primer acercamiento a los materiales y sus estados de agregación. Hablan así de materiales sólidos y líquidos y del aire como un ejemplo de un material en estado gaseoso. Como en este ciclo el eje de la unidad y la diversidad es la principal forma de acercamiento a las temáticas sobre el mundo natural, se dedican a identificar lo que tienen en común y lo que tienen de diferente, incorporando algunas propiedades de los materiales que son útiles para clasificarlos. Por ejemplo, hablan de fluidez, transparencia, color, etc. También comienzan a analizar interacciones y cambios, explorando los cambios de estado de materiales como agua, manteca o parafina cuando son expuestos al calor. En el segundo ciclo, los contenidos del bloque de los materiales relacionados con el calor y la temperatura los encontramos en cuarto y en quinto grado. En cuarto se retoma lo trabajado en el primer ciclo, tanto desde el punto de vista de la unidad y la diversidad, por ejemplo cuando analizamos familias de materiales y vemos qué propiedades tienen en común, como desde el eje de las interacciones y cambios. En este caso se estudian las interacciones de los materiales con el calor, con la electricidad y con el magnetismo. Lo que nos importa en esta etapa es analizar las transformaciones que sufren los materiales. Por ejemplo, si ponemos en contacto un trozo de metal con una fuente de calor, este va a cambiar su temperatura. Para entender los procesos que subyacen a estos fenómenos, es necesario un modelo para representarse a la materia, el modelo de partículas. Pero en esta etapa de la escolaridad no se proponen experiencias de acercamiento de las y los niños a este modelo, sino más bien un trabajo descriptivo, una exploración de lo que sucede y lo que se observa. En quinto grado, la exploración se centra en la noción de temperatura, y en particular en los instrumentos que podemos utilizar para medir esta magnitud, es decir, estudiamos los termómetros y sus usos. En relación con la conducción del calor por parte de los materiales, en cuarto grado se refuerzan las ideas construidas al analizar la electricidad, pudiendo trazar un paralelo entre ambos fenómenos. Tanto la electricidad como el calor fluyen por los materiales. Existen buenos y no tan buenos conductores del calor y de la electricidad. Los metales están entre los buenos conductores en ambos casos. Estas ideas se prestan especialmente para el desarrollo de situaciones de enseñanza relacionadas con lo experimental, como exploraciones sistemáticas y también experimentos sencillos. A su vez también será importante la formulación de preguntas y anticipaciones, el diseño de las situaciones experimentales, el registro de las observaciones, su interpretación y la formulación de generalizaciones, entre otras situaciones de enseñanza. Pero bueno, veamos entonces qué es lo que nosotros, como docentes, tenemos que saber sobre el calor y la temperatura. Lo primero que vamos a recalcar es que no se trata de enseñar estas conceptualizaciones. Dijimos que el diseño curricular prevé solamente un estudio de las interacciones de los materiales con el calor. Los modelos necesarios para empezar a comprender a la temperatura,
como una magnitud que mide el grado de agitación térmica de un sistema, o al calor, como un proceso de transferencia energética entre sistemas, no serán abordados en el nivel primario. Quedarán para los años superiores de la escolaridad media porque son complejos para las y los niños. En este video entonces hablaremos de las nociones e ideas que nosotros como docentes necesitamos manejar para poder acompañar los aprendizajes de las niñas y los niños. Vamos. En la vida cotidiana, calor y temperatura son usados frecuentemente como si fueran sinónimos. Sin embargo, desde el punto de vista científico, son conceptos diferentes. Los niños suelen identificar el concepto de calor con el sol o con el fuego, es decir, con las fuentes de energía térmica. El concepto de temperatura por lo general lo asocian al clima o a la fiebre, producto del uso de estos términos en el lenguaje cotidiano. Como el primer instrumento que utilizamos para comparar temperaturas es nuestro cuerpo, aprendemos a clasificar a los cuerpos en calientes, tibios y fríos, según nuestra sensación al tacto. Esto hace que muchos niños piensen en la temperatura como una propiedad intrínseca de los objetos o también de los materiales. Por ejemplo, los metales son fríos, la madera es tibia o la lana es calentita. Estas son algunas de las ideas erróneas o alternativas que traen los niños al aula en relación al calor y la temperatura. Para poder desarmar estas ideas y hacer que nuestro lenguaje sea más preciso, tenemos que pensar primero, antes de definir calor y temperatura, en un modelo para representar a la materia. El modelo de partículas. Este modelo supone que la materia está compuesta por partículas materiales. Las podemos pensar como pelotitas. Entre partícula y partícula no hay nada, es decir, hay vacío. Las partículas se mueven y esos movimientos son una medida de la temperatura del cuerpo. Al entregar calor a un material, aumenta la agitación térmica de las partículas y decimos que aumentó su temperatura. En los esquemas que vemos acá abajo, se ha representado esas partículas invisibles para el caso de un material sólido, líquido o en estado gaseoso. Puede verse que el modelo de partículas permite, por ejemplo, pensar a los estados de agregación de la materia a partir de las fuerzas entre las partículas. En un sólido, esas fuerzas mantienen a las partículas más o menos fijas en sus lugares. Aunque se están moviendo, por ejemplo, las podemos imaginar como vibrando, en promedio mantienen posiciones fijas. En un líquido, las fuerzas de interacción son más débiles. Las partículas adquieren más movilidad y esto le da propiedades de fluidez al material. En un gas, las distancias entre partículas son mucho más grandes y las fuerzas de atracción ya no confinan a las partículas a lugares más o menos fijos, sino que éstas pueden moverse macroscópicamente. En esta simulación vamos a poder ver un cambio de estado con los anteojos de ver partículas. Podemos observar una modelización de lo que ocurre cuando entregamos calor a una masa de hielo. A la izquierda se ve el proceso tal y como podría observarse macroscópicamente y con el agregado de un termómetro para poder ver qué es lo que pasa con la temperatura. A la izquierda tenemos una representación acorde al modelo de partículas. Es decir, el material ahora aparece representado por pelotitas, que tienen movimiento o agitación térmica. Ese grado de agitación, según se ve, va aumentando a medida que el cuerpo recibe calor del mechero. Se puede ver
como para determinadas temperaturas, el calor recibido se invierte en un cambio de estado de agregación. Primero de sólido a líquido. Esto sucede a 0 grados, lo que estamos viendo ahora. El hielo se está derritiendo, fíjense el termómetro está en 0 grados y está invirtiendo el calor en el cambio de estado. Luego, ahí ya estamos con toda la masa de hielo en estado líquido, y entonces ya hablamos de agua. El agua va aumentando su temperatura, fíjense que el termómetro está subiendo, y va adquiriendo esas pelotitas cada vez más movilidad. Algunas se van evaporando, proceso de evaporación que sucede espontáneamente. La temperatura sigue subiendo, tenemos todo el agua en estado líquido, las pelotitas cada vez tienen más movilidad. Y cuando lleguemos a la temperatura de ebullición, es decir, a los 100 grados, se vuelve a producir el cambio de estado. Esta vez va a ser de líquido a gaseoso. Y vamos a ver eso representado en el modelo de partículas como partículas con mucha más movilidad, libres y ocupando la totalidad de ese espacio definido por el rectángulo. Ahí ya está empezando a verse un burbujeo en la masa de líquido. Estamos cerca y ahí a los 100 grados toda la masa de agua empieza a transformarse al estado gaseoso. Y vamos teniendo cada vez más pelotitas libres que tienen mayor agitación térmica y pasan a ocupar la totalidad del espacio. Vamos a apurar un poco el proceso. Fíjense cómo ahí ya estamos superando los 100 grados y las pelotitas recorren distancias macroscópicas. No nos quedó nada de agua ya en el recipiente. Bueno, ahora que ya tenemos un modelo para pensar, podemos definir en los términos de ese modelo los conceptos de calor y temperatura tal como lo hace la ciencia. Para la física son conceptos diferenciados, porque uno hace alusión a un estado del material, la temperatura. Me dice cuál es el grado de agitación térmica. Es decir, que la temperatura sería una medida de la energía cinética de traslación promedio o energía asociada al movimiento que tienen las partículas. El calor, por otro lado, es un proceso. Hablamos de calor cuando tenemos energía en tránsito desde un cuerpo hacia otro. Para que haya transferencia de calor, los dos cuerpos deben estar a diferente temperatura. Acá, en el dibujito que ven abajo, tratamos de representar esa diferencia entre ambos conceptos. Ahí lo que vemos son dos cuerpos, una taza de café y el aire que la rodea. Cada uno de ellos tiene una temperatura asociada. Y por el hecho de haber una diferencia en las temperaturas, y además porque están en contacto, va a existir una transferencia de calor, representada acá con una flecha, desde el cuerpo que está a mayor temperatura, el café, hacia el que está a menor temperatura, en este caso el aire. Cotidianamente nosotros diríamos, no dejes el café ahí que se te enfría. Es interesante ver que desde la física no hablamos de frío, sino que hablamos de pasaje de calor o energía del cuerpo que va a estar a mayor temperatura hacia el que esté a menor temperatura. Después de un rato, este proceso se detiene. ¿Cuándo sucede eso? Cuando ambos cuerpos alcancen la misma temperatura. Por ejemplo, el café va a llegar a unos 21 grados y ya no va a estar apto para beberlo. Déjenme que les muestre una simulación que representa el proceso en los términos del modelo de partículas. En este caso es una cuchara que está a temperatura ambiente y la metemos dentro de la taza con café.
Fíjense que acá, en esta especie de lupa o anteojo de mirar partículas, están representadas las partículas de la cuchara con menor movilidad, menor temperatura, que entran en contacto con las partículas del café que se mueven más rápido porque están a mayor temperatura. Gradualmente vamos viendo que la agitación térmica de ambos cuerpos se va igualando. Las partículas del líquido van quedando más lentas y las partículas de la cuchara adquieren más movilidad, hasta que las temperaturas se igualan. Decimos que se produjo transferencia de calor o energía térmica desde un cuerpo hacia el otro. Acá vemos algunas frases que todas y todos decimos en alguna oportunidad. No importa si somos niñas, niños, científicas, científicos. Todos en el contexto cotidiano, en el contexto de todos los días, llegamos a decir este tipo de cosas. Veamos cómo deberíamos decirlas si fuéramos a aplicar las ideas científicas de calor y temperatura. La primera, el café con leche está muy caliente. Si voy a pensar en lugar de caliente y frío en términos de temperatura alta o temperatura baja, debería decir la temperatura del café con leche es elevada. Suena un poco presuntuoso, pero todavía no parece grave. Veamos la segunda. Esta campera me encanta porque es calentita. Ya acá la cosa se va poniendo más complicada, porque si tuviera que decirlo científicamente, sería algo como: esta campera impide que mi cuerpo ceda calor al ambiente. Es decir, la campera me está aislando, lo que está haciendo es impedir la transferencia de calor. Pero ya es raro, ¿no?, si hablamos así. Vamos con una más. Cerrá la ventana que entra el frío. Acá aparece la idea de frío, que dijimos que desde el punto de vista de la ciencia no tiene lugar. ¿Cómo se debería decir? Cerrá la ventana para evitar que pase calor al ambiente. Es decir, en vez de pensar que hay algo que está afuera, que es frío, que entra adentro, estamos pensando que el proceso, el flujo de energía es al revés. Es desde el objeto que está a mayor temperatura, por ejemplo, si el ambiente de la casa está calefaccionado en un día de invierno, ese objeto que está a mayor temperatura cede calor al exterior. La última me parece que ya se gana todos los premios. En lugar del tengo calor, que habitualmente decimos en verano, ¿qué tendríamos que decir? Bueno, algo parecido a no logro intercambiar calor eficientemente con el medio ambiente. Ya creo que nadie en su sano juicio hablaría así. Revisemos ahora algunas situaciones que están planteadas en la secuencia en relación a la conducción del calor y los materiales. Primero, para eso, veamos una simulación de un experimento que es tradicional para que nos ayude a pensar los experimentos planteados, más caseros, planteados en la secuencia. En esta simulación vemos una barra que es de dos materiales. La tenemos que pensar compuesta, los colores indicarían diferentes materiales. Si tocamos acá, agregamos una fuente de calor que empieza acá a calentar este punto. El calor estaría viajando por la barra tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Y estas velitas que se ven acá, que serían trozos de parafina, se irían derritiendo, es decir, aumentarían su temperatura a medida que el calor viaja desde el punto más caliente que está en contacto con la vela hacia los extremos del material. Los termómetros son alternativos, ¿no?, a la parafina, otra manera de indicar la temperatura en ese punto del metal, del material. Podría ser que esto fuera un metal y esto fuera un material como la madera o más aislante. Lo que se ve acá es que ese proceso de conducción del calor depende de las propiedades del material. Algo parecido
intentamos hacer con las niñas y los niños en la secuencia, usando en este caso platos de distintos materiales. Esto estaba relacionado con una situación problemática planteada previamente, que después era como reproducido la situación ahí planteada en una situación más controlada con algunos materiales. Por ejemplo, acá propusimos platos de telgopor, de aluminio y de plástico. En lugar de una fuente de calor, vamos a hacer al revés, vamos a usar el ambiente como un objeto que está a mayor temperatura, y el cuerpo que vamos a poner en estos platitos o dentro de estos recipientes formados por dos platitos va a ser un trozo de hielo. Esto tiene que ver con trabajar con materiales que tengamos disponibles o más fácilmente disponibles en casa. Entonces la experiencia consistiría en colocar un cubito de hielo dentro de cada uno de estos tres platos o recipientes formados por dos platos, uno arriba y otro abajo, y observar qué es lo que va pasando con ese hielo. Cuando vemos que alguno de los cubitos se derrite totalmente, nos fijamos en qué material ocurrió eso. Ocurrió primero. La idea acá es evaluar la conducción del calor, pero es un poco haciendo el paralelo con el experimento, la simulación que vimos antes. Acá el calor fluiría del ambiente, que está a mayor temperatura, hacia los cubitos de hielo que están a menor temperatura. Y los materiales, ¿sí?, que recubren o que cubren ese hielo serían buenos o malos conductores. En aquellos casos que la conducción del calor sea buena, el cubito se va a derretir en un menor tiempo. Otra versión de esta experiencia, pensando que tal vez las niñas y los niños podían no tener platos similares y hechos de distintos materiales, tenía que ver con usar todos platos iguales, colocar cubitos de hielo, uno en cada plato, y cubrirlos con distintos materiales. Se sugería, bueno, acá hay uno que no está cubierto, después se sugería usar materiales como una bolsa de nylon, una servilleta de papel o una tela, papel aluminio que pudiera haber en la cocina, etcétera, papel de diario, en fin. Y repetir el experimento que mencionamos antes. Esperar a que el cubito que estaba descubierto se derrita completamente, destapar los demás y ver el grado de derretimiento, entre comillas, que se alcanzó. Nuevamente hay una transferencia de calor desde el ambiente a través del material que cubre el hielo hacia el hielo, la conducción del calor. Y a partir de este experimento podríamos ver cuáles de esos materiales que pusimos a prueba son mejores conductores y cuáles son peores, tratando de medir cualitativamente cuánto se derritió ese cubito. Bueno, hasta acá nos ocupamos de los aspectos conceptuales relacionados con el calor y la temperatura. Esperamos que estos comentarios les resulten de utilidad y nos vemos en el próximo video o en los foros de intercambio. Hasta luego.